¿cuál es el destino de la iglesia? La pregunta que yo quiero hacerle a todos los que están en este momento conectados. ¿Cuál es el destino de la iglesia en este tiempo de tribulación? Pues tenemos respuestas, hermanos, muy variadas, ¿verdad? Muchos doctores de la palabra, muchos maestros de la palabra y muchos hermanos creyentes tienen la certeza que estarán en la tierra en la gran tribulación. Dios mío, se me cayó esto. La certeza de que estarán en la tierra durante la gran tribulación, ¿verdad? Y estos creyentes que piensan que estarán en la tierra durante la gran tribulación, entonces en los Estados Unidos, en Sudamérica, muchos de esos creyentes están preparados, se han estado preparando. Y se han estado preparando, mis hermanos, y tienen muchas cosas preparadas en sus casas tienen incluso maletas preparadas para en cualquier momento salir corriendo a esconderse en los montes, por cuanto por allá en Mateo el Señor dijo que en esos tiempos, en los tiempos de tribulación, la gente no se devolviera a correr nada, sino corriera, que huyera, que buscara los montes. Pero esa es una palabra y una profecía que era para Israel y que ya se cumplió, ¿verdad? Pero vemos también que hay creyentes, mis hermanos, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, que creyendo esa palabra que ya se cumplió, han hecho búnkers debajo de la tierra, han construido debajo de la tierra y han guardado muchos alimentos enlatados, agua, mis hermanos, para poder soportar ese tiempo. Otros creyentes afirman que en el tiempo de la tribulación ellos se quedarán, porque en medio de tanta oscuridad ellos serán la luz en la tribulación, en la gran tribulación, perdón. Eso creen otros creyentes, pero también hay otros creyentes que afirman que ellos estarán en la gran tribulación, que la iglesia estará en la gran tribulación, pero que solamente estará la mitad de la gran tribulación, la mitad del tiempo de la gran tribulación. Otros creyentes argumentan que no pasarán por ese periodo. Otros creyentes dicen que ellos no saben. Y hay otros creyentes que simplemente se quedan callados y no responden. Así que este tema es muy importante. Y la única que nos puede contestar esta pregunta, pues es la palabra de Dios. Y vamos a seguir estudiando porque es muy importante saber si la iglesia del Señor va a estar en la gran tribulación o no va a estar en la gran tribulación. Así que hay tres posturas, de acuerdo, mis hermanos, a los maestros de la palabra de Dios. Y para poder conocer la respuesta a esto, tenemos que conocer el fundamento, si el arrebatamiento de la iglesia es antes o es después. Entonces tenemos tres posturas que existen hasta el día de hoy. Y la primera postura es la pretribulacionista. La primera postura, mis hermanos, afirma que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá antes de la gran tribulación. Esa es la postura pretribulacionista. Por tal motivo, estos personajes, estos maestros dicen, o estos hermanos dicen, que la iglesia no estará y no pasará por el periodo de la gran tribulación. Pero está la otra postura, y es la postura mesotribulacionista. Y la postura mesotribulacionista afirma que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá a mitad de la gran tribulación. O sea que la iglesia va a vivir medio tiempo de la gran tribulación. Y tenemos la postura post-tribulacionista, que afirma que el arrebatamiento de la iglesia será después de la gran tribulación. Muy bien. Pero, ¿cuál postura es la real? ¿Cuál postura es la verdadera? ¿Cuál postura vamos a creer nosotros, la iglesia? Mis hermanos, tenemos que revisar la Biblia, tenemos que revisar los textos, las profecías, hermanos. Tenemos que revisar muy bien este asunto porque es muy importante que estemos preparados, que entendamos los tiempos, que estemos listos en el momento. No sabemos el día, la hora, pero sí podemos conocer más o menos el tiempo. Bendito sea Dios. Así que vamos a revisar con lupa esta noche cuál de estas tres posturas es la real. Yo me inclino más
por la postura, mis hermanos, que dice que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. La iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, mis hermanos. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a mirar las razones y lo vamos a ver con la palabra del Señor, ¿verdad? Y yo le quiero pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que a toda verdad, que no vaya a permitir ninguna mentira, que este sea el plan de Dios, el verdadero de Dios. No nos podemos equivocar en eso. Sería gravísimo, sobre todo para mí, porque yo soy que estoy predicando este asunto. Bendito sea el Señor. Así que la primera razón la encontramos en Apocalipsis capítulo 3:10, donde el Señor promete guardar la iglesia de la hora de la prueba que ha de venir. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice la poderosa palabra de Dios: por cuanto has guardado, escúcheme bien, dice el Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la ira de Dios que ha de venir sobre el mundo entero. Escuche bien: para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora del día de la ira, del día de la prueba, mi hermano. Dice, yo te guardaré de la prueba. Yo te guardaré, dice Jesucristo. Yo te guardaré de la ira, dice el Señor Jesucristo. Así que no dice, yo te guardaré cuando la prueba haya empezado. Yo te guardaré cuando la gran tribulación esté terminando. No, dice en este texto explícitamente, dice, yo te guardaré de la hora de la ira de Dios que ha de venir sobre el mundo entero. Y esta palabra, mis hermanos, es una palabra que el Señor se la da a la iglesia. No es una palabra que el Señor le está dando a Israel. Es una palabra que el Señor le está dando a la iglesia de Jesucristo. Bendito sea Dios. ¿Cuánto se alegra por eso? Yo me alegro mucho, mi hermano amado. Así que esta palabra indica que la iglesia estará fuera de la hora de la prueba. La iglesia estará fuera del día del Señor. Bendito sea Dios por eso, mis hermanos. No seremos guardados ni preservados dentro de la gran tribulación. No estaremos en la gran tribulación, de acuerdo a este pasaje. Pero vamos a seguir viendo más razones, porque tenemos que encontrar más razones. No nos podemos quedar solo en esto. La segunda razón por la cual estamos seguros que la iglesia no estará en el día de la ira de Dios para como dice aquí Apocalipsis 3:10, que ha de venir sobre el mundo entero, mis hermanos amados, está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, que dice que la iglesia no ha sido puesta en la tierra para la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:9. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice la palabra del Señor: porque no nos ha puesto Dios para ira, oiga, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una diferencia muy grande entre la iglesia y el pueblo de Dios. La iglesia, mis hermanos, tiene un abogado. La iglesia tiene un salvador. El pueblo de Israel no. Ellos aún están esperando la venida del Mesías. Ellos aún están esperando que el Hijo de Dios venga, mis hermanos. Nosotros hemos creído, sin verlo, hemos creído en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y por eso, por la fe que tenemos en Él, es que nosotros podemos acceder a estas palabras, a estas promesas magníficas de parte de Dios. La iglesia no ha sido puesta en la tierra para el día de la ira. Primera de Tesalonicenses 5:9. ¿No nos puso Dios para qué? Para la ira de Dios. No. Hemos sido puestos, mis hermanos amados, para la gracia y el amor divino. Así que podemos vislumbrar en este texto, pero leamos primero Primera de Tesalonicenses 5:4, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:4, leámosla también.
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Verso 10. Verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que, en estos textos podemos vislumbrar que por la mente de Pablo, mis hermanos, no se concebía la idea de que la iglesia pasara por la gran tribulación. Cosa que se afirman estos textos, que los incrédulos, los impíos y los incrédulos y los mundanos, dice la palabra del Señor, que sí estarán en esta tribulación. Primera de Tesalonicenses 5:1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando la Biblia habla del día del Señor, está hablando del día de ira, el día de juicio. El día del Señor así vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros no estáis en tinieblas, para que ese día los sorprenda como ladrón en la noche. Oiga, nosotros no somos de las tinieblas, no estamos en tinieblas. Tenemos, mis hermanos, que estar despiertos espiritualmente. Bendito sea el Señor, conociendo los tiempos, entendiendo los tiempos, mis hermanos. Así que estamos viendo y nos hicimos una pregunta empezando este estudio: ¿cuál es el destino de la iglesia de Jesucristo, mi hermano, en el tiempo de la ira de Dios, en la gran tribulación? ¿Estará o no estará? ¿Estará un tiempo? Y eso es lo que estamos estudiando. Así que Pablo enseña en la palabra del Señor el escape de la iglesia del Señor de la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses, dice la palabra 4:13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bendito sea el Señor. Habla antes. Dice aquí, encuentro la frase antes, que Jesucristo vendrá antes del día del Señor. Y usted sabe que el día del Señor es el día de la ira. Cuando la Biblia le habla a usted del día del Señor, mis hermanos, está hablando la ira de Dios. Yo quiero que usted tenga eso bien claro para que podamos entender lo que estaba en la mente del apóstol Pablo. En la mente de Pablo nunca estuvo que la iglesia iba a estar en la gran tribulación. Y él mismo dice: porque la iglesia no ha sido puesta en la tierra para la ira de Dios,
No estamos puestos para eso. Pues ya Cristo pagó por todos nuestros pecados, mis hermanos. Ya Él cargó todas nuestras maldiciones y nos reconcilió con nuestro Dios y nos ha hecho sus hijos y nos ha hecho su familia. Bendito sea Dios. Así que la ira viene para los incrédulos. La ira de Dios viene para esa gente que desprecia a Dios y a su Hijo, mis hermanos. Bueno, otra razón más, veámosla en la palabra del Señor. Muy fuerte esta, mis hermanos. Es que la iglesia durante años ha estado esperando con anhelo el regreso del Señor Jesucristo. ¿Y por qué la iglesia ha estado esperando con tanto anhelo el regreso de Cristo? Durante años lo hemos estado esperando. Muchas generaciones pasaron, mis hermanos, aún los apóstoles, la iglesia primitiva, esperaban con paciencia, con anhelo, con esperanza ese día que nosotros estamos a punto, líderes, de experimentar. Bendito sea Dios. Así que la iglesia decía Maranata. La iglesia siempre ha gritado Maranata. Cristo viene por nosotros. Cristo viene por nosotros. ¿Y cuál es el anhelo más grande de la iglesia? Que su Señor venga por ella, pero no porque venga solamente, sino porque al venir el Señor, la iglesia será librada será librada del juicio de Dios, el día de la ira de Dios para la tierra. Un tiempo de oscuridad, un tiempo de gran dolor, un tiempo terrible, mis hermanos, que la gente que se quede en ese tiempo, dice la Biblia, que no podrán soportar. Mire qué bendición tan grande. Primera de Tesalonicenses, por favor. 1:10 dice la palabra del Señor. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué? Esperando a Jesucristo, porque Él nos librará de la ira venidera. Por eso la iglesia anhela el arrebatamiento. La iglesia del Señor, todos nosotros, los pastores, los líderes, todos nosotros este tiempo, mis hermanos, no porque queramos escapar, no, vamos a estar trabajando, vamos a estar predicando. Yo sé que queda un tiempo más para ganar almas, miles, millones de almas vamos a ganar ahorita, tan pronto pasen un tiempito más muy corto y vamos a salir, hermanos, las naciones van a ser conmovidas, vamos a vivir un avivamiento extraordinario, bendito sea el Señor. Pero anhelamos ese momento, es la promesa de Dios. Y mire mi hermano, que Tesalonicenses 1:10 es impresionante, porque dice que Jesús vendrá para librarnos del día del juicio de Dios sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Por estas razones es que yo digo que la iglesia no estará, mi hermano, en la gran tribulación. Pero Romanos capítulo 5, léalo conmigo, mi amado. Romanos capítulo 5, en el versículo número 8, leemos la palabra del Señor, que dice, qué linda la palabra, mis hermanos, qué maravilloso leer esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos del día de la ira. Gloria al Señor. Por Él seremos salvos del día, porque hemos sido lavados, porque hemos sido purificados, porque hemos sido perdonados, porque hemos sido, por el lavamiento en la sangre de Cristo, justificados a los ojos de Dios. Entonces seremos salvos del día de ¿qué? De la ira. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Por tanto, la iglesia, mis hermanos, no ha sido puesta, no está aquí en la tierra para sufrir la ira de Dios. No, Señor. Sería algo raro, ¿no? No puedo decir que injusto, porque no voy a decir esas cosas, mis hermanos de Dios, pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos guardamos del pecado
de la iniquidad, nos guardamos del mal, nos guardamos, mis hermanos, de la inmoralidad, nos guardamos del adulterio, de la fornicación, de darle rienda suelta a la carne, gusto a la carne, nos guardamos porque tenemos temor de Dios, porque amamos a Dios, porque creemos, y porque creemos nos sujetamos a su palabra, nos negamos a los vicios, a los placeres que dan los vicios, a los placeres que da el aguardiente, los licores, las sustancias, nos guardamos de todo lo malo, de todo lo que le ofrece al cuerpo. El pecado le ofrece al cuerpo mucho placer, y nosotros nos negamos a todo eso por amor a Dios y porque el Señor lo establece. Así que hay otra gente que le da rienda suelta a sus placeres, a sus deseos más inmundos. ¿Y cómo iba a ser posible que tanto incrédulos, impíos y una iglesia fiel estuviera viviendo ese tiempo de juicio? Entonces, ¿cuál sería la recompensa para los fieles, para los leales al Señor? No, la palabra del Señor dice que ya hemos sido lavados con el lavamiento de la sangre del Cordero de Dios. Bendito sea Dios. ¿Para qué? Para ser librados de la ira de Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor allá en sus casas? Bendiga al Señor, mi hermano. Pero otra razón más. Veamos otra razón. Creemos, mis hermanos, que lo que enseña la palabra de Dios es que las bodas del Cordero ocurrirán. Acuérdense que hay unas bodas. Las bodas ocurrirán en el tercer cielo. ¿Y cuándo van a ocurrir las bodas del Cordero? Paralelamente, las bodas del Cordero, según la Biblia, van a ocurrir paralelamente con la gran tribulación. Y es lo que yo quiero que estudiemos en esta hora. Así que, mientras la iglesia celebra las bodas con Cristo, la tierra estará atravesando su peor periodo de oscuridad, de dolor, la tribulación, la gran tribulación, mis hermanos. Si la iglesia está en la tierra, entonces Cristo, ¿con quién celebraría las bodas? Si las bodas no son después de la gran tribulación, y se lo voy a probar por la palabra. Las bodas del Cordero ocurren durante la gran tribulación, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 8, dice la palabra. Apocalipsis capítulo 19, versículo número 7 dice: gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, esa es la iglesia, limpio y resplandeciente, que son las buenas obras de la iglesia. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y mire, aquí nos está hablando de las bodas del Cordero. Y paralelamente, mis hermanos, usted mira ahora Apocalipsis 19:11 y dice la palabra de Dios. Juan dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Usted sabe que en la Biblia, en Juan, el Verbo es Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo y blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Mire lo que está diciendo la palabra. Bendito sea Dios. Tremenda palabra, mis hermanos. Las bodas
van a ser un acontecimiento paralelo con la gran tribulación. La iglesia estará cenando, la iglesia estará en el paraíso, la iglesia estará con el Señor, bendito sea Dios. La iglesia habrá sido arrebatada, gloria a Dios, mientras el mundo va a ser regido con manos de hierro, con ira. No habrá misericordia, no habrá gracia ni misericordia para nadie, ni para grandes o pequeños, ni para ricos ni pobres, mis hermanos. Dice que serán regidos con mano de hierro y con la ira de Dios. Y entonces ya la gente ya no tendrá Cristo, ya no tendrá Espíritu Santo, ya no habrá nada, solamente la ira de Dios para los que están en la gran tribulación. ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible tiempo ese, mis hermanos! Los que se quedan porque quieren quedarse, ¿verdad? Porque decidieron quedarse. Así que esto es tremendo, gloria al Señor. Miremos otra razón. Ya voy a acabar, bendito sea Dios, ya estamos acabando. Pero miremos otra razón más por la cual la iglesia no estará en la gran tribulación. Porque son preguntas que a mí permanentemente me hacen los hermanos, ¿verdad? Y debemos tener esta doctrina para que nuestra fe esté cimentada en la doctrina y la palabra del Señor. Durante la descripción, escuche esto muy bien, por favor, que esto es muy importante. Si usted lee Apocalipsis, si usted lee este libro, que le recomiendo que lo lea, durante la descripción que hace Apocalipsis, mi hermano, referente a la gran tribulación, Apocalipsis no menciona a la iglesia de Jesucristo en la gran tribulación. En este periodo de gran tribulación, mi hermano, es mencionado el pueblo de Israel, pero no es mencionada la iglesia del Señor. Y si no es mencionada es porque la iglesia no estará en este periodo, no pasará este periodo. Veamos otra razón más. A la iglesia no se le ordenó que pasara la gran tribulación, pero a la iglesia sí se le ordenó que se preparara, que fuera fiel para el regreso de su Señor y de su Salvador, Jesucristo, mi hermano, para ser arrebatada por él. Primera de Corintios 1, 7 al 8, dice la poderosa palabra del Señor. Primera de Corintios 1, 7 al 8 dice la palabra de Dios. Dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, aquí está siendo claro el apóstol. Él no está hablando del día de Dios, está hablando del día del Señor Jesucristo. El día de Cristo es muy diferente del día de Dios. El día de Cristo es día de salvación, es día de amor, es día de gracia, mis hermanos, de suma misericordia. Porque cuando la Biblia habla del día de Dios, está hablando de juicio, de ira, mi hermano, de una ira irrefrenable por absolutamente nadie. Gloria al Señor. Así que esto es tremendo, mis hermanos. A la iglesia no se le ordenó pasar la gran tribulación, pero sí se le ordena esperar pacientemente el inminente regreso de su Señor y Salvador Jesucristo. El día, en el verso 8, Corintios dice: en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Santo. Bendito sea el Señor. Pero Primera de Corintios, vamos a leer Primera de Corintios capítulo 5, Primera de Corintios capítulo 15, verso 51. Dice la poderosa palabra de Dios. 15:51 dice: he aquí, os digo un misterio, dice el apóstol. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos arrebatados, rescatados, transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos
transformados en cuerpos gloriosos, bendito sea el Señor, arrebatados al cielo, mis hermanos. ¿Antes de qué? De la gran tribulación. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice: tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, hermanos, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ojo, hasta la venida del Señor, no la gran tribulación, no precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, hermano. Filipenses, rápidamente, 3:20, dice la poderosa palabra de Dios. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador Jesucristo. La iglesia, mis hermanos, espera su salvación. La iglesia tiene el anhelo, la esperanza, nuestra esperanza, no solamente la salvación del alma, sino ser salvados del día de la ira de Dios sobre todo el mundo. Quiero que usted entienda bien esa parte, gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Vamos a leerlo rápidamente. Primera de Tesalonicenses 1, 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar, escuche esto, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Ahí está nuevamente. Ese es, mis hermanos, esa es una de las razones muy fuertes por la que estamos seguros, según la doctrina, la palabra, que la iglesia no estará en el día de la ira sobre esta tierra. Bueno, y si quiere copiar otros textos, se los voy a dictar, pero usted los lee en su casa, por favor. Primera de Timoteo 6:14, Santiago 5:78, Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, Apocalipsis 22, 17 al 20. Muy bien. ¿Por qué más la iglesia del Señor Jesucristo, por qué otra razón no estará en el día de la gran tribulación, en el tiempo de la gran tribulación, mis hermanos? Porque vemos que durante la gran tribulación, si usted lee Apocalipsis, todo el tiempo de la gran tribulación, el protagonismo no está en la iglesia, está en la nación de Israel, mis hermanos, no sobre la iglesia. ¿Y por qué? Porque la iglesia ya no estará presente para ese tiempo, pero los judíos sí, los israelitas sí. Ellos tendrán que vivir y son los principales protagonistas de la gran tribulación, dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 12, dice la palabra. 7, 9 al 12, Apocalipsis 7. Ahí aparece la iglesia, ya en el cielo. Apocalipsis capítulo 7, bendito sea Dios. Apocalipsis, ya lo encontré. 7, 9 dice la palabra del Señor. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Era una gran multitud, gente de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, y, oiga esto, están en el cielo, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con
palmas en las manos, gloria al Señor, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo: la bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza sean a nuestro Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mire qué cosa más preciosa. Y usted no vuelve a encontrar la iglesia. Aquí para adelante, en Apocalipsis entonces empieza a hablar, mis hermanos, de la tribulación, de los sellos, de las trompetas, de la ira de Dios, mis hermanos, de las copas de la ira. Tremendo, pero aquí ya la iglesia ha sido arrebatada. Aquí ya nosotros estamos en las cenas, en el reino celestial. Bendito sea Dios. En nuestra ciudad celestial. Recuerde que nosotros somos ciudadanos celestiales, ciudadanos del cielo. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Qué linda es esta fe. Pero Daniel capítulo 12, versículo 1, dice la palabra del Señor. Daniel capítulo 12, versículo 1, dice la poderosa palabra de Dios. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallan escritos en el libro serán liberados del día de la ira de Dios. ¿Quiénes los que se hayan inscritos en el libro de los cielos? Bendito sea el Señor. Jeremías capítulo 30, versículo número 7, dice la palabra del Señor. 37 dice: ah, cuán grande es aquel día. Habla Jeremías. Tanto que no hay otro semejante a él en toda la historia de la tierra. Tiempo de angustia para Israel. ¿Tiempo de qué? De angustia para Israel. ¿Quién es el protagonista? Entonces, en la gran tribulación, Israel, no la iglesia. La iglesia, mis hermanos, no es protagonista en la gran tribulación. La iglesia es protagonista ya en ese tiempo, paralelamente con la gran tribulación, en el cielo. Gloria a Dios por eso, aleluya. Mire qué bendición tan grande, mis hermanos. Así que, las señales. Escuche esto que es muy importante. Las señales de la segunda venida. No hablo del arrebatamiento, sino ya de la segunda venida de Cristo. Las señales de la segunda venida de Cristo a la tierra, porque usted sabe que uno es el arrebatamiento y otra es la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento, mis hermanos, es el amor de Cristo por su iglesia. Pero la segunda venida de Cristo, mis hermanos, es juicio, es muerte para las naciones, ¿verdad? Porque Él la regirá con vara de hierro, dice la palabra del Señor. Son dos sucesos muy diferentes, bendito sea Dios. Así que las señales de la segunda venida de Cristo no fueron dadas a la iglesia, fueron dadas para Israel, porque Israel sí verá y sí vivirá este tiempo de gran tribulación. Mis hermanos, la iglesia no estará en este tiempo, ya que la iglesia no estará presente en ese tiempo, mis hermanos, sino estará presente en el reino venidero. Mateo 24, 1 al 51, léalo en su casa, yo no lo voy a leer aquí. Lea por favor Lucas capítulo 17, verso 20 al 37. Lea por favor Lucas capítulo 21, verso 5 al 36. Yo quiero que todos nosotros aprendamos la buena costumbre de leer mucha Biblia. Bendito sea Dios. Marcos capítulo 13, verso 1 al 17. Sino, recuerde, mi hermano, que para terminar esta razón, a la iglesia no se le ordenó que siguiera las señales de la segunda venida de Cristo, pero sí se le ordenó que estuviera preparada para el arrebatamiento, para el regreso de su Salvador y el rescate hacia el cielo. Otra razón, y la última razón,
por la que creemos que la iglesia no estará. La iglesia es libre de la ira de Dios. La iglesia estará libre de la gran tribulación, mis hermanos. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero esto es muy importante. Esto es sumamente importante, hermanos amados, para nuestras familias, para nosotros. Gloria a Dios, que entendamos cómo va a ser ese asunto, porque estamos muy cerca de ese tiempo, muy cerca. Otra razón por la que creemos que la iglesia no estará en el gran tiempo de la gran tribulación es por la analogía. ¿Analogía entre qué, pastor? Entre la gran tribulación, el tiempo de la gran tribulación, y el tiempo de la salvación, de los juicios que Dios emitió ya. Porque ya esta tierra ha experimentado juicios. Esta tierra ya ha experimentado la ira de Dios. Y la primera vez que experimentó la ira de Dios esta tierra fue en el juicio de la inundación. Y Dios decidió acabar con toda la vida en la tierra, mis hermanos. Pero no sin antes haberle dado al hombre una oportunidad de salvación. A través de Noé, dice la Biblia, pregonero de justicia. Noé pregonaba la justicia de Dios. Noé llamaba a la gente para que recibiera la justicia de Dios. Y despreciaron la justicia de Dios. Hoy en día siguen despreciando la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios es Jesucristo como Salvador. Y es despreciado, mis hermanos. Así que es muy importante que entendamos esta analogía, entre la gran tribulación y el juicio que vino en los días de Noé, y el segundo juicio que ha vivido esta tierra, que fue en los días de Lot. Así será también. La Biblia dice que así será ese juicio. Dice que el juicio para la tierra será como. Dice que como. Mis hermanos, encontramos que el Señor, al hablar de los días que precederán ese tiempo, durante la gran tribulación, dice, como en los días de Noé. O sea, va a ser muy parecido. Como en los días de Noé, será en los días de la gran tribulación. O sea que hay una muerte terrible. Muerte, desolación, tinieblas, dolor. No habrá misericordia para nadie. Va a ser algo espantoso, va a ser algo terrible. Va a ser un caos insoportable, mis hermanos. Y por eso es que la iglesia no estará ahí, bendito sea Dios, porque será, dice el Señor, como en Mateo capítulo 24, verso 37, vamos a leerlo. Mateo 24, 37 dice la palabra de Dios, dice la palabra del Señor, aquí la tenemos. Mateo 24, 37 dice, más como en los días de Noé. Tremendo. Al hablar de los días de Noé, mis hermanos, el Señor está haciendo una analogía con la gran tribulación. Como en los días de Noé. Oiga, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, la gente estaba emborrachándose, bebiendo, dándose en la gran vida, dándose en el gran placer, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y los mató a todos. Ellos no entendieron. Cuando se cerró la puerta, empezaron a gritarle, Noé, abre, Noé, nos ahogamos. Yo me imagino millones de personas ahogándose ya y gritando, pero ya la puerta estaba cerrada y ya Noé no podía abrir esa puerta porque Dios se lo impedía, porque hay un tiempo de gracia y cuando se termina ese tiempo, mi hermano, nadie podrá entrar. Y ese tiempo de gracia está expirando, se está acabando, mi hermano. Así que no entendieron hasta que vino el diluvio. No se los llevó a ellos solos, murieron sus hijos, sus bebés, sus descendientes por su maldad. Y es lo mismo, y el Señor está diciendo que la gran tribulación será como en los días de Noé. Y la gente aún no entenderá. Pero cuando vea, el mundo vea
que la iglesia ha sido arrebatada por la mano de Dios, entonces sí querrán ir al Señor, perdóname Señor, llévame, Señor, ahora sí creo, ya no habrá nada que hacer. Pero eso, el tiempo es ahora, bendito sea Dios. Así que en esta analogía es muy importante, mis hermanos, porque nos la enseña el mismo Hijo de Dios. No es un profeta, no es un pastor. Es el mismo Hijo de Dios que nos enseña esta analogía del juicio que vino en los tiempos de Noé, con el juicio que vendrá ahora en la gran tribulación. Bendito sea Dios. Pero también dice el Señor que sería como en los días de Lot. Lucas 17, 26. Como en los días de Lot. El segundo juicio, mis hermanos, que el hombre ha experimentado. Lucas 17, 26 dice la palabra: como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, hasta que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Verso 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. ¿Qué pasaba en los días de Lot? Comían, bebían, compraban, vivían para el placer, para el materialismo, edificaban, plantaban, pero el Señor no importaba y la gente vivía solamente en su soberbia, en su orgullo, en su altivez, en su prepotencia, en su egoísmo. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Oiga, vino el juicio, tan pronto salió por la puerta, inmediatamente vino el juicio. Y escuche esto: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté por ahí en cualquier hueco, huya despavoridamente. Acuérdese, dice el Señor, de ese día. Así que estos dos textos nos están mostrando, mis hermanos amados, que hay una semejanza de sucesos. Como en los días de Noé, como en los días de Lot. Y como en los días de Noé y como en los días de Lot, así también será como en los días de la gran tribulación. Cuando Noé, mis hermanos, cerró la puerta, arrancó el juicio. Cuando Lot salió por la puerta de Sodoma, se vino la ira y destruyó toda esa ciudad. Sodoma, Gomorra, no quedó nada vivo. Y no quedará nada vivo en esta tierra, mi hermano, en el día de la ira de Dios. Dice la palabra del Señor. Miren qué tremendo es eso, mis hermanos amados. Así que con eso quiero concluir. Dice, yo encuentro aquí en esta palabra que en estos dos sucesos son semejantes y son comparables por el Señor con el día de la gran tribulación, ¿verdad? Ambos casos, tanto Noé como Lot y sus familias fueron librados antes, escúcheme bien esta palabra, por favor. Noé y Lot fueron librados con sus familias antes, por favor, escúcheme. Por favor, abra su entendimiento. Ellos fueron librados antes. Diga conmigo, antes. ¿Antes de qué? Antes del juicio de Dios. Ellos fueron librados. Y antes del juicio de Dios, antes de la ira de Dios, antes del día del Señor, la iglesia de Jesucristo será rescatada, será arrebatada. Bendito, y tan pronto la iglesia sea arrebatada, mis hermanos, se desprende todas estas cosas, todos estos acontecimientos sobre la tierra. La ira de Dios descendiendo sobre esta tierra va a ser algo espantoso, va a ser algo terrible, mis hermanos, algo que estoy seguro que nosotros no podríamos soportar, algo terrible, muy terrible, y bendito sea el Señor que nosotros no vamos a estar ahí. Diga amén, por favor.
Entonces, si estudiamos estos dos sucesos, podemos darnos cuenta que el Señor nos está manifestando, mi hermano, que la iglesia será librada antes que venga la ira de Dios sobre la tierra. Así que por estas razones y las que le enseñé la semana pasada, les enseñé 20 razones y hoy les he enseñado 9 razones más. Ya vamos 29, 30 razones por las cuales la iglesia de Jesucristo no estará en el día de la ira, en el día del juicio, en la gran tribulación. Y hoy, mi hermano, hermanos, líderes, amigos, hoy mi corazón siente un gran descanso por haber predicado esta palabra. Y siento un gran descanso porque yo sé que esa palabra traerá convicción a su corazón y usted cambiará muchas cosas que tiene que cambiar. Y usted organizará su vida, ordenará su vida acorde a la palabra del Señor, mi hermano. Porque ninguno de nosotros queremos estar en ese tiempo de oscuridad, en ese tiempo tan doloroso y tan terrible que viene para la tierra. Y para todas aquellas personas, para los incrédulos y para todos aquellos que no han nacido de nuevo, cuando el Señor Jesucristo venga en el arrebatamiento de la iglesia. Así que no es necesario que usted aliste una maleta con comida. No es necesario que usted aliste un búnker y haga un gran hoyo debajo de la tierra. No es necesario ya, mis hermanos, que usted crea que usted se va a poder quedar en la gran tribulación y que usted se quiere quedar para hacer la lámpara que alumbre a todo el mundo en este tiempo de tanta oscuridad. No, el Señor Jesucristo viene por su iglesia fiel. El Señor viene por su iglesia santa. El Señor viene por una iglesia verdadera, una iglesia que se prepara para las bodas y ya tiene sus vestidos limpios, tiene sus vestidos de lino fino, mi hermano, radiantes. Nuestros vestidos tienen que estar radiantes. Gloria al Señor por eso, ¿verdad que sí? Así que deseo de todo corazón que el descanso que siento sea transmitido hoy a todos ustedes y ustedes lo transmitan a todas sus familias. Un descanso en que no vamos a estar en ese tiempo, que no estamos puestos para la ira de Dios, mis hermanos, sino que estamos a la expectativa del pronto regreso de Cristo, de ser transformados, mis hermanos, porque en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, bendito sea Dios, y seremos llevados ante la presencia de Dios. La palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá a Dios, pero nosotros, mis hermanos, en esta preparación, gloria al Señor, aún en este tiempo de pandemia que ha sido tan usado por Dios para santificarnos, vamos a poder experimentar esa gran bendición. Yo creo que el anhelo de nuestros corazones no debería ser en tener poder político, económico, en tener muchas tierras, en tener tantas cosas, sino nuestro verdadero deseo, propósito y enfoque debería ser muy pronto, el día que el Señor me llame, del rapto, del arrebatamiento, o que Dios me llame, poder yo ver a Dios cara a cara, poderlo ver cara a cara, poder estar con el Señor, poder disfrutar al Señor. Este es el verdadero hombre, la verdadera mujer rica, mis hermanos. Los que solamente se preocupan por el dinero y por tener riquezas de este mundo, el Señor Jesucristo dice, ustedes sienten descanso porque tienen riquezas y no se han dado cuenta que somos pobres, desgraciados, miserables. Que eso que ustedes están haciendo, que eso que ustedes tanto anhelan, tanto veneran, solo les va a servir para llevarlos a la perdición. Así que, bueno, bendito sea Dios. Yo espero que esta predicación, esta enseñanza, encienda nuestros corazones en el deseo intenso, mis hermanos, de vivir para el Señor, de existir para el Señor. Que si respiramos, respiremos para el Señor. Y que seamos hoy encendidos en fuego por la adoración al Señor y por el servicio a Dios. Tenemos que salir. Ya, gloria al Señor, ya están saliendo en diferentes sectores, están saliendo a trabajar,
ya salió el sector de la construcción, el sector de tantas cosas, la semana entrante como que van a salir más sectores. Nosotros estamos esperando que nos digan que ya pueden abrir las iglesias, guardando algunos requerimientos o los requerimientos que nos pongan. Ya queremos estar allá, en el auditorio, en el altar, queremos estar con la congregación, bendito sea Dios, queremos ya estar disfrutando, a ganar almas, a servir al Señor. Vaya preparando por favor su traje de servidor, vaya preparándose, gloria a Dios, ayuno, oración, preparémonos todos, hermanos, para predicar con poder, con gloria, bendito sea el Señor, porque se viene un gran avivamiento, viene algo extraordinario, mis hermanos. Va a haber poco tiempo, pero en ese poco tiempo van a llegar miles de millones de personas al reino de Dios. Así que vamos a estar ardiendo en el fuego del Espíritu Santo, en el deseo intenso por servir al Señor en esta oportunidad, en santidad y honor, como el Señor se lo merece, que nosotros le sirvamos. Amén, hermanos. Bueno, bendito sea Dios. Entonces, con estas 9 razones más doy por terminado este tema. Bendito sea el Señor. Con la seguridad y la certeza y el descanso en mi corazón de que la iglesia del Señor Jesucristo no estará en el tiempo de la gran tribulación, y que ahora vamos a salir y vamos a disfrutar un tiempo de gran avivamiento. Vamos a disfrutar un tiempo espectacular del Espíritu de Dios para nuestras vidas. Gloria al Señor.